para analizar la situación de Bolivia. Queremos conocer detalles de qué significa esto, por qué hay preocupación por nuestro país, qué puede suceder en torno a esta sesión y quién mejor que para explicarnos este tema, don Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos, ex canciller de Bolivia también. Bienvenido, don Jaime, un gusto tenerlo acá en el programa nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Priscila. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Don Jaime, por favor, mañana se ha convocado al Consejo Permanente en una sesión extraordinaria para analizar la situación de Bolivia a pedido de varios países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Brasil, entre otros. Así es. Mañana se va a llevar a cabo una reunión para analizar la situación de Bolivia. Como has dicho, un grupo de países, que también incluye Canadá, han solicitado que se lleve esta sesión para analizar el tema de la situación boliviana. Hay preocupación. No es usual que una misión de observación electoral como la que está en Bolivia haya hecho un pronunciamiento tan categórico antes de que se culminen los resultados oficiales. Pero lo han hecho eso con muy buen criterio para evitar que se consume un acto fraudulento. Han visto que ya todas las condiciones estaban dadas para que se consume ese acto y han actuado con yo creo, mucha madurez para prevenir esta situación. Han llamado y han exhortado a que se respete la segunda vuelta y han manifestado que estaban muy sorprendidos con lo insólito de esa interrupción de la transmisión de datos. Esa información ha llegado a la OEA. Los países, a través de sus embajadas y la propia Unión Europea, han visto todo esto con preocupación. Eso hace que mañana haya esta reunión para evaluar la situación. Es una reunión de los embajadores ante la OEA, del Consejo Permanente. No es una reunión de cancilleres como pidieron muchos, pero incluyendo Human Rights Watch, pero al menos es una sesión en la que se va a ver esta declaración de la OEA. La OEA va a presentarse, la Secretaría de la OEA les va a presentar al Consejo Permanente un recuento de los sucesos y veremos qué sucede. Don Jaime, por favor, mañana se trata este tema. ¿Qué puede suceder? Esto es en base a lo que sucedió con la jornada electoral. ¿Ellos habrían recibido ya un informe de los observadores de la OEA? Bueno, acá es un tema interesante y yo creo que es una lección que ha aprendido en los últimos años las misiones electorales y algunos de los países, y es que es muy difícil revertir un fraude cuando se ha consumado, como en el caso de Honduras. Si tú te acuerdas, hace pocos, el año pasado, si no estoy mal, en Honduras hubo una situación algo parecida. Se produjo un fraude, la misión a cargo dijo que había habido un fraude, pero todo esto ya se hizo con los resultados definitivos y hubieron protestas, hubo un informe, pero al final ya no pasó nada. Lo mismo se dio en Venezuela, se ha dado en Nicaragua, y ese ha sido un hecho, yo creo, que ha movido a que en este caso haya un esfuerzo preventivo. Mañana no se van a tomar decisiones, no creo al menos, porque todavía no se han presentado los resultados definitivos. Va a haber un informe de la OEA, me imagino el director de las misiones de observación electoral, de las MOES, va a decir lo que ha sucedido, qué ha pasado, cómo está la situación en el país, las tensiones que se están produciendo, y con esa información los países van a pedir, me imagino, que primero se evite la violencia, se trate de resolver esto pacíficamente, y van a exhortar a la tribunal o a la Corte Electoral a respetar la voluntad de los bolivianos. Todo parece indicar
que tiene que haber una segunda vuelta y el llamado va a ser a que se respete la soberanía popular, se respete la voluntad popular. La propia renuncia del vicepresidente de la Corte Electoral va a tener un impacto en todo esto porque él se ha retirado ratificando la irregularidad que ha significado esa interrupción del conteo. No creo que se vaya más allá porque ya una aplicación de la Carta Democrática Bolivia o una reunión extraordinaria de ministros sería una etapa posterior a esta. Don Jaime, hay otra cosa que tiene que ver con la Organización de Estados Americanos y es esta carta enviada por el gobierno boliviano para que la OEA pueda llevar adelante una auditoría a la elección pasada del 20 de octubre. Ya Luis Almagro, secretario general, ha aceptado esto y se va a llevar adelante esta auditoría con resultados vinculantes, dice esta carta. ¿Cómo entendemos este tipo de auditorías? ¿Cómo funciona dentro de la OEA? Bueno, las misiones de observación electoral yo he participado de varias y yo he sido jefe de una misión electoral del Centro Carter en Nicaragua. Las misiones tienen todo ya un bagaje de conocimientos y tienen la capacidad, si no en la organización, de contratar expertos internacionales para verificar todos los elementos de un proceso electoral, que van desde la parte legal hasta la parte de la informática electoral. Entonces, la OEA, a través de ellos mismos o de personal que contratan, tiene esa capacidad. Ahora, el canciller Pari, en esta conferencia de prensa, ha demostrado que estaban con muchos nervios respecto a lo que está sucediendo y ha querido ofrecer, y así lo han hecho, y el secretario general ha aceptado una intervención directa de la OEA para hacer una especie de auditoría del proceso, de la informática, etc. Lo que yo no tengo claro es cuándo se va a hacer eso, porque si eso se hace después de que se ha proclamado presidente en estas condiciones el señor Morales y entonces se ha consumado el hecho, yo creo que eso ya no tendría ningún efecto. Esto tendría que ser antes de que se declare que hay o no hay segunda vuelta. Eso tendría sentido y una intervención en este momento podría aclarar un poco el panorama, pero yo no tengo claro los plazos y cuándo, porque este gobierno es un gobierno que tiene una gran capacidad de manipular estas cosas. Tienen toda esa técnica de manipular la información, los datos, entonces es muy fácil llevar esta supuesta apertura al momento en que ya han consumado su hecho, en este caso la elección en primera vuelta de Evo Morales, y eso sería una burla. Yo creo que todo esto tiene que darse en estos días, se tienen que revisar las actas, el sistema informático, por qué se ha interrumpido el conteo preliminar, porque el pretexto que dio la presidenta ha sido desestimado no solo por la OEA, sino todos por los que conocen el tema de la informática electoral. Jaime, ¿me permite, por favor? Mañana podría comentarse, tratarse en mesa, en este Consejo Permanente, esta auditoría que ha pedido Bolivia y que la OEA ha aceptado. ¿Podría ser parte de la agenda? Bueno, en este tema solo se ha llamado a hacer una discusión sobre Bolivia. No hay una agenda específica, pero perfectamente un país puede pedirle al secretario general y a la misión de observación electoral que organicen esta auditoría inmediatamente. Y esa puede ser, por ejemplo, una conclusión de esta primera reunión que, como digo, yo dudo que vaya más allá de exhortar y prevenir,
pero ese sería un buen primer paso, sería que se materialice a la brevedad posible esta auditoría electoral con todos los elementos necesarios para verificar la integridad del proceso electoral. Jaime, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Lo vamos a seguir convocando para hacer el seguimiento y entender lo que está pasando en la Organización de Estados Americanos, su mirada con nuestro país y cómo se va a tratar el tema mañana. Ha sido un placer. Totalmente, un gusto y gracias. Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Ese es el análisis. Mañana habrá alta expectativa en el mundo y en la Organización de Estados Americanos sobre la situación de nuestro país. Y esa pregunta que acaba de dejar al aire don Jaime Aparicio es muy importante. ¿Cuándo se va a llevar adelante esta auditoría? ¿Cuándo se lleva adelante esta intervención de la Organización de Estados Americanos para clarificar, darle credibilidad, transparencia? Que eso es lo que está pidiendo la población en todas estas movilizaciones. ¿Tenemos a nuestro contacto listo o nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, ya retornamos con más, amigos. Siga con nosotros, los invitamos, siga conectado a Cadena y también a Todo Pulmón. Retornamos en breve.